Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ¿Cómo definir el año 2020? ¿Como una pesadilla? ¿Como un encuentro de mal gusto? ¿Como una auténtica locura? ¿Como algo que ha sido un desafío para todos y a todos nos ha tocado la famosa expresión de reinventarnos? Aunque hay gente que odia esa palabra. Yo creo que nos toca reinventarnos, no todos los años, todos los días de nuestra vida, porque necesitamos adaptarnos a este mundo de continuos cambios. Un año donde pasó de todo, donde la pesadilla se hizo realidad, donde de repente una pandemia que pensábamos que nunca viviríamos nos tocó de lleno. Pensábamos que la ciencia nos salvaría de todo, y la ciencia, como cualquier otra actividad humana, tiene sus límites. Un año donde la economía se fue al carajo, un año donde infinidad de matrimonios se fueron al carajo, un año, no sé, un año en el fondo que yo creo que es un poco como la vida misma. Y la vida no es más que caerse y levantarse de una forma continua. Nadie está de pie eternamente. Eso es total y absolutamente falso. Nos toca tropezar y nos toca otra vez arrancar nuestro camino. Y este año en el fondo ha sido un desafío. Y la vida sin desafíos yo creo que es incluso bastante aburrida. Así que un año realmente complejo, pero Dios aprieta pero no ahoga. Un año, señores, que se está terminando. Faltan ya solo 5 días y esto se terminó. Y yo creo que ya que estamos inmersos en plena Navidad, una época para estar con los amigos y con la familia, y yo siempre hablo de que aquí somos una gran familia del misterio. Hay hasta una página en Facebook de fan de este programa que se llama así, La Familia del Misterio. Entonces, pues como somos una gran familia, en estos días, y en este día en especial, esta noche, vamos a estar con los amigos de esa gran familia, periodistas, escritores, antropólogos, historiadores, que son parte habitual de este programa. Y son parte habitual de este programa por sus conocimientos, por las historias que investigan, y porque también somos todos un buen grupo de amigos, y creo que eso se transmite cuando hacemos este espacio radial. Hoy, el último programa de este año difícil de definir, 2020, hoy es el último programa que vamos a hacer. Llegará el 2021 y seguiremos haciendo el programa, no se preocupen, ni mucho menos. Un programa que nació en este año, gracias a una oportunidad de esta cadena de Caracol, que arrancó con 1 hora, que se fue transformando en 2 y que acabó siendo parte de la parrilla de Caracol Radio. Por eso, por su apoyo, muchísimas gracias a todos. Me encanta que cuando agarro este micro por las noches haya una gran familia de personas que se sientan en torno a la curiosidad, que pensamos que los límites de la realidad no son tan fáciles de definir, y sobre todo que tenemos una capacidad eterna de sorprendernos, de maravillarnos por todo lo curioso, extraño e insólito que nos rodea, que llena este mundo y que hace que esta canica azul en medio del espacio sea tan peculiar como el mundo que habitamos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo.
Los que queráis seguirme en Instagram o en Facebook, ahí soy Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos, señores, es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. De lo que os vamos a hablar hoy es de algunas de las noticias más curiosas que nos ha dado el mundo del misterio. Vamos a hablar de esas noticias curiosas, a hacer un repaso del año y a charlar un rato entre amigos como se hace en la Navidad. Y como sois parte de esta familia y de este grupo de amigos, ahí tenéis ya un numeral para que podáis escribir todo lo que queráis, preguntas, comentarios, decirnos ya a través de ese numeral qué os ha parecido el año 2020. No vale decir palabrotas, que alguno sé que va a soltar hasta alguna barbaridad. Así que el numeral que tenéis para escribir todos los comentarios que queráis es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Y ahí podéis poner todas las preguntas y comentarios que queráis. Y ya sin más preámbulos, vamos a arrancar, como siempre. Alejandro Bernal, amigo, hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Feliz de estar en este último programa del año. Un saludo para Joana Arenas, Ana Mancera, Esteban Cruz y toda la gran cantidad de oyentes que siempre nos acompañan a esta hora en nuestra tertulia del sábado en la noche, porque el misterio es cultura, como siempre lo digo en estos espacios, y la verdad muy feliz de ya estar culminando un año que fue, creo que bastante traumático para muchos de nosotros, con cosas muy buenas, pero también cosas bastante complejas, situaciones bastante difíciles que creo que se nos presentaron a cada uno de nosotros de alguna u otra forma, y creo que en las próximas 2 horas vamos a hacer un repaso muy interesante por aquellas noticias curiosas que marcaron de alguna manera u otra los últimos 365 días, Juan Jesús. Muy bien, pero has quedado de un diplomático, parecías un político colombiano, macho. Has descrito el año así en plan Wikipedia, pero no me has dicho qué te ha parecido el año. O sea, dime, me ha parecido una porquería, no pasa nada. Me ha parecido maravilloso porque por primera vez en mi vida hice un trío, no sé, o sea, pero cuéntame algo, macho. Bueno, fue un año de aprendizaje, de caídas, de cuestiones complicadas que José conoce, que me ocurrieron a nivel personal y emocional, pero más allá de eso, muy agradecido, Juan Jesús, de regresar a Caracol Radio después de 2 años. Era nuestra casa radial, y tras nuestra primera etapa en ella, realmente teníamos muchos deseos de regresar, de estar nuevamente con la familia del misterio. Fue todo un reto a nivel personal porque pues entramos inicialmente reemplazando lo que era el fútbol profesional colombiano. No sabíamos si íbamos a continuar después de eso, pero gracias al apoyo de todos ustedes, de todos los oyentes, de todas las personas que trinan todos los sábados, pues tuvimos el respaldo de la emisora, y gracias a eso estamos en este momento aquí hablando para ustedes. Un año de mucho aprendizaje para mí, Juan Jesús, de muchas caídas, pero sobre todo muy feliz de hacer lo que más amo hacer en la vida, que es hacer radio, y realmente muy agradecido por esa razón. ¿Y la tusa cómo la llevas? Otra pregunta, por favor. Bueno, pasemos al siguiente invitado, que está Alejandro Bernal, está hoy demasiado hermético. En fin, Joana Arena, buenas noches, amiga, compañera, ¿cómo estás? Hola, Juanje, buenas noches. Muy bien, aquí sonriendo un poco con tus ocurrencias, pero bien. Muy bien, ahora nos das tu impresión del año. Acabamos de presentar a todos los invitados. Primero la señorita Ana Mancera, historiadora. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Y cómo van ustedes? Espero que todos los que nos escuchan y bueno, este grupo de amigos que pues es este programa pues siga siempre vigente, y bueno, muy feliz de estar aquí otra vez. Ana está hablando como con guayabo. Yo creo que el 24 y el 25 han sido duros y la noto un poco dispersita. Está ahí aguantando como buenamente puede. Ahora os pregunto qué os pareció este año. Esteban Cruz, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan Jesús. Aquí listo para estar con todos los oyentes después de no solo este año que ha pasado con todos nosotros, cosas extrañas, sino con el mundo en general. Esto es un cambio, China nos va a dominar, van a venir cosas nuevas, no sabemos qué va a suceder. Como siempre, todos los años son iguales, pero este estuvo mucho más heavy, sobre todo por el coronavirus. Sí, estuvo súper heavy. El tema de lo de China luego lo comentamos, porque me parece apasionante esa guerra comercial entre Estados Unidos y China y las predicciones, las previsiones, más que predicciones, previsiones a futuro, en el sentido de si la economía china sigue creciendo así y la norteamericana se comporta de la misma forma. Que eso haría, si mal no recuerdo el dato, que en el año 2050 la economía china no es que sea superior a la americana, sea el doble que la economía norteamericana, o sea, una auténtica locura. Pero bueno, todos los que se han escaqueado en responderme la primera pregunta, Joana Arenas, ¿qué te ha parecido este año 2020? Una porquería, la verdad. Difícil, súper difícil. Horrible, sí. Muy complicado este año. Adaptarse a todo, al trabajo desde casa, a no estar cerca de la familia, no estar haciendo relaciones como habitualmente las hacíamos, tener que inventar y reinventarse cosas para sobrevivir de alguna manera, no solo digamos que en cosas materiales, sino también en cosas espirituales y sobre todo para controlar la cabeza, que es tan complicada en momentos como en momentos en que hay que quedarse encerrados, en que te cambian la rutina de un día para otro. Entonces, una porquería, la verdad. Yo ya quiero que se acabe, pero aunque se acabe el año, ya casi, seguramente vamos a tener que seguir sobreviviendo por algún tiempo más con todo este tema de estar encerrados, de estar alejados de nuestra cotidianidad. No, pues yo lo que peor llevo es el tema de este encierro y de no poder ver a la gente. ¿Hace cuántos meses que no te veo yo a ti físicamente, Yoja? ¿Hace qué? 8 meses que no te veo. Ni lo sé. Incluso más, Juanje. Yo creo que la última vez que nos vimos fue como en enero, y eso. Algo así, sí, porque fui al programa allí a Red Más, a Más Allá, el programa que hace junto a Esteban Cruz, que lo dirige. Pues yo eso lo llevo fatal, sí, porque, por ejemplo, si te metes en mi mentalidad, yo que soy de un país mediterráneo, nosotros que vivimos todo el día en la calle, con todo el mundo, todo mezclado, y a mí ya Bogotá me resulta muy dura, porque la veo una ciudad muy fría y muy agresiva. A eso le sumas ya el encierro y es que yo lo llevo pero re mal, vamos. De todas formas, como estaba mal de la cabeza antes de esto, tampoco se me nota tanto, lo llevo medianamente bien. Mi psiquiatra me aconseja y me medica en lo necesario para que pueda seguir haciendo el programa y dentro de una vida normal, pero sí, yo lo llevo fatal. Vuestros comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que es lo que habéis llevado peor de este año. Yoja, ¿querías decir algo? Claro, Juanje, respecto a lo que dices en son de chiste, es muy real. Este año yo creo que todos los problemas psicológicos que vamos a tener, todos, porque es todos, incluso quienes lo tenían y quienes no, se van a ver en el próximo año y en los siguientes años. El encierro claramente y ese cambio tan fuerte de la normalidad nos va a traer a todos problemas en nuestra cabeza. No solo eso, sino que, por ejemplo, ¿cuántas parejas han terminado esta pandemia? Madre del amor hermoso. O sea, yo ya ni lo sé, o sea, de gente que me rodeaba y de cosas así, o sea, tremendo. Y sí, efectivamente, lo que has dicho tú además, Yoja, o sea, esto no es que se llegue, nos comamos las uvas el día 31 y el día 1 nos quitemos la mascarilla y hagamos orgías, no va a ser así. Entonces, faltan todavía unos meses, pero bueno, el año 2021 va a ser un poco también el año que marque la desescalada de todo esto, ya se están vacunando en Europa.
empezarán en medio mundo los próximos meses, y esto hará que esto vaya bajando. De todas formas, a los que se quieran vacunar, porque ahora todo el mundo, nadie se quiere vacunar porque se creen que la vacuna les va a matar. Entonces, pues esto, bueno, luego comentamos de todo esto en detalle. Ana Mancera, estás súper callada, ¿no dices qué te ha pasado este año? ¿Tienes tusa o qué te pasó? No, pero es que aquí uno empieza a hablar y Juan Jesús va exponiendo ahí los dolores del alma, va a quitar ataque, no. Pues, yo contestando la pregunta inicial, no sé, para mí este año, yo siempre he tenido una relación muy cercana y siempre le he hablado mucho con Juan Jesús, con la muerte, pero este año me parece que fue el momento en el que la gente se dio cuenta que los mortales tenemos la mala maña de morirnos. Y eso ha sido muy duro para muchas personas. Otras personas han sufrido mucho con el tema del encierro, el tema de la soledad. Yo soy muy optimista al respecto. Yo sí tengo una visión no tan pesimista del tema. A mí la soledad me sienta muy bien, me ha ayudado a resolver un montón de dolores y cosas que tenía en el fondo. También pues ha sido la oportunidad como para enfrentarme con esos miedos gigantes que hay que dejar atrás para iniciar nuevos ciclos de vida, y ha sido un reencuentro con mis sueños, con mis miedos, con las personas que más quiero, también alejarme de lo que no me gusta, de lo que me duele. Entonces, para mí sí ha sido un año como espiritualmente muy, muy importante en ese sentido de reconstrucción propia. Fíjate qué importante lo que decía Ana Mancera, y me decís vosotros también lo que opináis de esto. Yo creo que más que el mundo le viera la cara a la muerte o algo así, que lo que voy a decir a lo mejor a alguien le puede sonar heavy, es terrible porque esta pandemia se puede llevar un par de millones de personas, que es una barbaridad. Pero si tú pones 2 millones de personas dentro de 7.800 millones de seres humanos que vivimos, no es nada. O sea, ¿cuántas personas mueren al año en accidentes de tráfico? Mucho más de 2 millones. Segurísimo. El tema es que esto nos ha obligado a reconstruir nuestra vida, nuestra forma de vida. Yo en el tiempo en el que publicaba artículos de opinión antes de arrancar esa etapa en Caracol, lo puse. O sea, el mundo está enloqueciendo de una enfermedad que se llama marasmo. El marasmo es, no sé si sabéis esto, los bebés, los niños muy pequeñitos, si tú no les tocas y les estás dando cariño, se enferman y se mueren. Y eso es una enfermedad, marasmo se llama. Y yo creo que en cierta medida, quizás yo como soy mediterráneo, es lo más duro. O sea, el tener que estar encerrado en casa continuamente, obvio, cuidándonos, que es lo que tenemos que hacer. Yo es que no estoy en contra de esto, ni mucho menos, pero se hace muy duro, se hace algo bastante complicado. Efectivamente, y hace, por ejemplo, que el sentimiento de la palabra soledad se dispare al 1000 por 1000. O sea, es una cosa realmente loca. A ver, ¿qué es lo más chistoso que os ha pasado en la pandemia? Estamos en Navidad, no va a ser todo misterio. A ver, ¿qué es lo más chistoso que os ha pasado? Lo más chistoso, no sé si lo más chistoso. Voy a pensar la pregunta para después. Pero algo muy bonito que me pasó es que pude establecer amistades muy, muy lindas, como por ejemplo la que ahora tenemos nosotros, y eso ha sido pues algo muy bonito, no sé, pero chistoso, va a pensar. Genial, y además me llevaste un día para lo quemado que me lo pasé genial. Alejandro Bernal, ¿qué es lo más chistoso que te ha pasado? Juan, es que no sé si la policía me busque después de esto, lo hicieron en el programa. Pero bueno, estamos diciendo las cosas, así que una farra brutal hasta las 7 de la mañana del otro día en pleno confinamiento después del programa. ¿Qué te pasó? Eso fue lo más gracioso. ¿Que una estuviste farra, que ir a una fiesta en pleno después del programa, hasta las 7 de la mañana? Hasta las 7 de la mañana del día siguiente, cuando toda la ciudad estaba cerrada. ¿Pero que tú te fuiste de fiesta? Sí. No, ma. En pleno confinamiento. A mí lo más chistoso que me ha pasado con diferencia es que se me estropeó la lavadora cuando estábamos en pleno confinamiento, y me dijo el técnico, ¿y a qué hora voy a verle? Y yo me quedé como pensando, ¿pero tú eres idiota o qué? Pues ven cuando quieras, si no se puede salir. O sea, tú me dirás cuando voy. Esteban Cruz, ¿te pasó algo chistoso en la pandemia o no?
No, realmente no. Realmente no me pasó nada que sea así extraordinario. Lo único es que habían en mi barrio, sobre mi zona, hay un montón de palomas. Y en los primeros meses las palomas empezaron como a buscar comida y se metían, yo tengo una chimenea, se metían por la chimenea y mis gatos pues obviamente las espantaban, pero yo nunca había visto eso en mi vida, no más. Hombre, yo creo que el tema que dimos de que los animales recuperaran su sitio, su lugar en la naturaleza, el sitio que les quitamos nosotros, eso es algo que nos impactó a todos en fotografías, en vídeos, de repente ver bancos de peces cerca de las playas del Caribe, que hacía décadas que no se veían, osos de anteojos casi que metiéndose aquí en Bogotá. Eso sí me pareció bonito, ¿no? Como que de repente el mundo dijo, oye, que cuando os calmáis un poquito y os quedáis en casa, nosotros recuperamos lo que realmente nos pertenece, que somos nosotros los que se lo arrebatamos a los animales. Eso sí me parece algo tremendamente importante, pero tremendamente importante. Pero bueno, o sea, es un año yo creo que para la reflexión de muchas cosas. Yo de todas formas me quedo con... Hubo un vídeo que se hizo viral de un abuelito español contando una historia que me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno porque venía a decir, aquí nos estamos quejando por una pandemia y por tener que encerrarnos, y imaginaros a alguien que naciera en el 1900 y en 1914, en la Primera Guerra Mundial, todo el mundo a tiros y millones de muertos. En esos mismos años una pandemia que se llevó entre 50 a 100 millones de personas. No se pueden comparar los datos con esta pandemia para absolutamente nada, que fue la famosísima gripe española. Te recuperas un poco del susto y llega una crisis económica sin precedentes, que fuera el crack del 29, y cuando crees que estás saliendo de la crisis económica, una segunda guerra mundial y entre 45 y 50 millones de muertos. Entonces, yo pienso que vivíamos tan cómodos que nos ha olvidado que lo que nos enseña la historia, cuando estudias la historia, es que no paran de suceder catástrofes y demás continuamente. Son un ciclo que no para. Lo que pasa es que pensábamos ya, pues todos que éramos inmortales y que la ciencia nos protegía de todo y que los virus eran una cosa de la que nos podíamos reír, y entonces pues la naturaleza nos dio una lección. Ana Mancera quería contar algo. Pues es que yo creo que, pues comparando como eso, esa anécdota que cuentas de una persona que habla de eso, también hay que ver que son momentos históricos diferentes, ¿no? O sea, nosotros primero estamos en una era tecnológica muy diferente, y además por los avances de la medicina y la psiquiatría, la psicología, hoy es mucho más aceptado, y nosotros somos muy afortunados de pertenecer a una generación en la que se puede hablar abiertamente acerca de las enfermedades mentales, de la ansiedad, de lo que es la depresión, y son cosas que las personas de principios del siglo pues no podían hacer porque era otro mundo. Entonces también como que esta pandemia ha permitido, y este momento histórico precisamente ha permitido que mucha gente por primera vez pueda hablar de los demonios que tiene adentro, reconocer que no es que estemos locos, sino que pues por cosas de la vida nos enfrentamos a diferentes problemas de salud, que dentro de esos lo que dice mi psiquiatra, que es un tío muy sabio, por eso me cobra tanto, es que el cerebro se enferma como se enferma un hígado, como se enferma un riñón. Entonces decir que uno tiene ansiedad, eso era algo que incluso estaba mal visto hace décadas, y ahora lo decimos con normalidad. O sea, y es que además el estrés y la ansiedad, por cierto, ya son la auténtica pandemia mundial desde hace muchos años. Es la enfermedad que más millones de personas sufren en el mundo. Y entonces pues es algo realmente muy loco, ¿no? El que no pudiéramos hablar de todo esto. Yoja, dale, que tienes un minutito. Sí, Juanje, y es que mira, hablando precisamente de las cifras de muertos por la pandemia, y esa relación que hacías precisamente con las cifras de muertos en la guerra, o incluso muchas personas lo han relacionado o han hecho el paralelo con las cifras de gente que muere de hambre, y digamos que
pues no es una cifra tan grande. Lo que pasa es que diplomáticamente hay que decir, pues hay que como mantener el control respecto a esto. Pero más que cualquier cosa, yo creo que ante esta pandemia nos metieron mucho miedo, y a partir de allí no le tenemos miedo a la cantidad de gente que vaya a morir por el coronavirus, porque no va a ser mucha, sino que ese miedo nos está generando ansiedad, nos está generando dolor, nos está generando desespero, y esas van a ser las reales consecuencias de esta pandemia en los próximos años. Efectivamente, y además pérdidas de trabajo, el desastre económico que estamos viviendo. Uh-huh. ¿Qué opináis de esto a través del numeral Misterio Caracol, que ya mismo retomamos en el siguiente bloque? Año 2020... de locura, de tragedia, de reinventarse y de tropezarse y caer, que yo creo que es una actitud humana que ha hecho que sigamos todos aquí, luchando, sin parar. Bueno, señores, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Misterio Caracol, y ya mismo seguimos aquí en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí continuamos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Hoy un repaso del año, y como es Navidad, pues estamos aquí también nosotros en familia, con los amigos que son la gente que más invito y que son parte de este programa, de los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Un proyecto, como comentaba antes Alejandro Bernal, que arrancó este año con 1 hora y que gracias a Dios se consolidó dentro de la parrilla de Caracol, y por eso os tengo que dar las gracias a todos. El numeral para que habléis es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Ahí vuestras preguntas y comentarios. ¿Qué os pareció este año 2020? Y bueno, señores, vamos a seguir con toda esta historia. El guión hoy por ahora un desastre, porque vamos a hablar de noticias de misterio. Todavía no hemos empezado con las noticias, aunque os aseguro que vamos a dar noticias de misterio del año, luego cada una la más importante. Comentaba Yoja que efectivamente todas estas fechas lo que han hecho este año, lo que ha hecho es crearnos también una cantidad de tensiones mentales tremendas, y eso ha hecho que se vayan muchas parejas que se hundan y bueno, un montón de cosas así. Yo quiero decir, y me gustaría saber vuestra opinión al respecto en el numeral Misterio Caracol. Voy a hacer una confesión, como es un día especial en Navidad, una confesión que nunca he hecho públicamente. Como la pandemia ha hecho que todos los temas digitales y las redes aumenten sin parar de una forma exponencial, yo quiero decir que odio WhatsApp. Odio WhatsApp, o sea, es una cosa horrible, o sea, es un invento del demonio, o sea, porque ahora la gente se pone a whatsappearte y se pega 40 minutos escribiendo en vez de hablar 2 minutos. O sea, en vez de hablar 2 minutos y decir las cosas claras, se pegan whatsappeando 40. Yo es una cosa que me pone histérico, que llevo fatal. Yo creo que, pues, todo, la gente que está aquí me conoce, Yoja, Ana, Alejandro, que no me corto un pelo, digo, a ver, pero vamos a hablar, o sea, ¿cómo? Pero es que yo creo que las redes sociales este año lo que han hecho es, por una parte, unirnos, porque cuando tienes gente que vive en otro continente y demás, pues gracias a WhatsApp o otros medios, pues puedes tener videoconferencias y todo esto. Pero es horrible el que a la gente se le olvidó hablar. Yo, por ejemplo, que este año tuve que renovar mi visa, pues la chica del bufete de abogados, que es la que me ha llevado todos los papeles y todas las cosas, pues yo ya no sabía cómo decirle, oye, ¿no me puedes llamar por teléfono? ¿Me tienes que enviar un mail y escribirme por WhatsApp que hace falta un documento o un tal, en vez de, no sé? ¿Qué opináis de esto, Yoja, Esteban? O sea, yo le pillé una manía al WhatsApp que ya cuando alguien me escribe más de 3 frases ya le hablo feo, lo reconozco. A mí no me hablas feo, Juan Jesús, no seas mentiroso.
Pero sí, sabes que sí, también siento lo mismo. Pero a mí particularmente me molesta muchísimo que la gente te escriba. Me pasa un montón que me escriben, hola, ¿cómo estás? Y yo ni siquiera tengo el número y soy como, o sea, no contesto, espero a ver si de pronto reaccionan, preguntan algo, y si no los dejo en visto, porque pues no tienen la delicadeza de presentarse, de decir para qué se están comunicando con uno. Y creo que en vez de escribir, pues llama, es mucho más fácil llamar primero. Ya si no contestan, ya si no puedes contactarte, pues con llamada, pues ya puedes escribir, pero por favor expliquen para qué quieren algo, porque es una cosa completamente diferente que tus amigos, tus contactos te escriban, hola, ¿cómo estás? Ya uno contesta en cualquier momento, pero una persona que ni siquiera tienes, tú no tienes ese número, ese contacto, y ni siquiera se presenta, sino hola, como si uno, no sé, mágicamente supiera quién es, o tiene todos los contactos del mundo, no sé. Me desahogué, esa era mi molestia. Yo en redes sociales, ahora que soy conocido en toda América Latina, gracias al programa vuestro en Red Más, al de Más Allá, que se viralizó en YouTube, entonces, no sé cuánta gente me escribe al Facebook, Juan Jesús Vallejo, me podéis escribir, pero por favor, no me escribáis esto. Quiero más información sobre ti. Pero no dice ni buenos días. O sea, por lo menos, hola, buenos días, digamos, le he visto en la tele, ¿tiene usted libros o algo? No. Sin decir ni buenos días. Quiero más información sobre ti. Y yo siempre le pongo el enlace del canal de YouTube, digo, pues, y el enlace de los podcasts de Caracol, digo, ahí tiene usted. Pero la gente está fatal. Alejandro Bernal, ¿qué quería decir? No, pues Juan Jesús, al menos le preguntan algo sobre usted. A mí me mandan casos de reptilianos que se les aparecen en la noche, luces que los persiguen y cosas así muy extrañas que creo que a usted también le han pasado. Y ya sobre lo de WhatsApp, sí, también me molesta un montón, pero creo también, Juanje, que el excesivo consumo de este tipo de tecnologías se debió precisamente pues a la pandemia. Todos nos tuvimos que, digamos, remitir a este tipo de herramientas tecnológicas, tan así que incluso el programa que estamos haciendo en este momento lo estamos haciendo de esa manera, pues básicamente porque en circunstancias normales estaríamos todos en el estudio de Caracol Radio, pero por cuestiones de sanidad tuvimos que hacerlo en remoto, entonces lamentablemente es un mal necesario. Bueno, aquí hay un par de cosas que Alejandro ha puesto encima del candelero. Vamos a ver, lo primero, el tema de, efectivamente, ahora mismo estamos haciendo el programa cada uno en su casa. Yo tengo una ganas de volver al estudio de Caracol que no os podéis imaginar. No os podéis imaginar la ganas que tengo de regresar ahí. Pero bueno, para cerrar el tema WhatsApp, ya la cosa más estúpida del WhatsApp es cuando alguien te manda un mensaje de 3 minutos y tú le respondes con uno de 3, y él con uno de 4, y tú con uno de 5. Y entonces te has pegado 3 horas y media mandando mensajes de voz que podías haber llamado por teléfono, y las 3 horas y media se hubieran quedado en 20 minutos. Y a nadie se le ocurre de... Oye, tío, o sea, esto no es que le des al botón y luego lo sueltes, ¿no? Dale a llamar, que está arriba a la derecha, le das a llamar o videollamada, y le ves la cara a la gente, y no pasa absolutamente nada, ¿eh? O sea, esto es satánico. Ana Mancera. Eso nos pasó con Ana, Juanje. Esa cadena de mensajes, a propósito. Sí, total. Se llama cadena de mensajes, cadena de idiotas, tenía que llamarse. Ana Mancera. Pero pensando en lo chistoso de este año, y es algo que a todos nos ha pasado, porque nosotros nos hemos escrito un montón sobre eso y lo comentamos y nos reímos un montón, es que nos escriben unos mensajes súper raros en redes sociales, y a mí me ha parecido muy chistoso la cantidad de mensajes que a mí me llegan preguntándome cómo deben pactar con el demonio, y diciendo que quieren ser famosos, que quieren ser ricos, que por favor les diga cómo pactar con el demonio. La gente como piensa que soy como satanista, y bueno, a Juan también le mandan unos mensajes, a Alejo, a Esteban, me imagino que también. Eso me pareció muy gracioso.
Bueno, a mí que la gente me mande mensajes y me diga, visto un ovni, me mandan fotos, me mandan vídeos, me pasa 40 veces toda la semana, pues me parece genial que la gente intente compartir ese material conmigo. Muchas veces el problema, y mucha gente no es consciente, es que ya no tengo tiempo de ver todo el material que me envían. De todas formas, y ahora si queréis contar el caso más chistoso, yo lo más chistoso, una señora por Facebook, no voy a decir de qué país, me escribió diciendo que le encantaba verme en televisión y seguir los programas de radio y todo esto, pero que tenía el problema, perdón que me dé la risa, es que no puedo evitarlo, que su marido era Illuminati. Y entonces que su marido no era trigo limpio porque desaparecía de vez en cuando de casa y él pensaba que estaba con una gente muy rara y que, claro, pues eran los que manejaban el mundo y los hilos del mundo y demás. Y yo estuve a punto de escribirle, señora, ¿y usted no puede pensar que su marido está poniendo los cachos, que no es Illuminati, por eso desaparece? Porque... ¿me entiendes? Es como, no, fui así como, bueno, tenga usted cuidado, pues vale, con su esposo, pero ya, Esteban Cruz, que lleva callado mucho rato, a ver, a ti que es lo más raro que te han consultado. No, de lo que estábamos hablando de una cosa muy interesante, y justo estos días estaba leyendo bastante sobre eso, y es que la sociedad de la mayoría de países estaba a punto de digitalizarse o estaba en el camino de la digitalización, pero la pandemia aceleró todo esto y lo que estamos viendo es eso, un montón de herramientas como WhatsApp, como Telegram, como Instagram, que cada vez se han convertido más en parte de nuestra vida y nos acercan en el mundo digital como ahora, pero nos alejan en el mundo físico. Y eso es un problema en el sentido de que cada vez tenemos gente más metida en su mundo con menos contacto físico con las demás personas. Y tenía aquí unos datos que son muy interesantes que publican, que dicen cuánto dura cada persona que tiene redes sociales en esa red al día. Y son realmente asustadoras. Si ustedes quieren ver sus propios datos, por ejemplo en Instagram, ustedes entran y ahí donde está configuración, ahí le dice el promedio en las estadísticas de cuánto tiempo dura usted. Y aquí dice que en promedio una persona dura entre 40 y 70 minutos al día en Instagram. ¿Se imaginan qué es eso? El promedio, el usuario promedio. Ustedes pueden buscar el de ustedes y seguramente los oyentes se van a asombrar. Busquen si usted tiene Instagram y busquen y seguramente va a quedar completamente aterrado. La red social en la que menos la gente está en este momento es Twitter. Después de Instagram está TikTok y Facebook. Y hoy en día pasamos más tiempo mirando redes sociales que tal vez socializando con nuestros amigos, ¿no? Entonces hay un cambio que es muy duro. Y Juan, que el otro cambio que se vino, y a los oyentes también, que cambió todo y va a seguir cambiando, es la manera de distribución de las cosas. Entonces las empresas domiciliarias, hay ahora portales que venden libros que venden más que las librerías, y las librerías están a punto de quebrarse muchas, y eso no va a acabarse. Yo creo que cuando vuelva la normalidad va a ser otra normalidad mucho más virtual, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Pues hombre, sobre eso que dices, por ejemplo, la reflexión que yo hago, ahora le doy la palabra a Jojarena. Mira, yo este año he descubierto una panadería virtual a la que nunca he ido y me traen unos panes tan ricos a casa que he dejado de comprar pan en las grandes superficies. Y de igual forma, pues he descubierto otro sitio para comprar carne que he dejado de comprar carne en la grande superficie. Y esas cosas pues tienen siempre una parte positiva y una negativa. En este caso, pues yo creo que pone a pequeños productores que no tenían la capacidad de estar en grandes superficies, los acerca a la gente y de repente dice, venga, pues voy a probar que este pan tiene buena pinta o este chuletón tiene buena pinta. Y si el chuletón está buenísimo y me sale más barato que ir a comprarlo, pues compro online. Y eso, por ejemplo, es un proceso que se ha acelerado este año de una forma brutal y que yo, desde mi punto de vista, vuestras opiniones a través del numeral Misterio Caracol, desde mi punto de vista, no va a parar. Y ojo, y yo creo que tienes una parte muy positiva, pues igual que el tema de las redes sociales. Yo por la mañana, que siempre miro Twitter, me aterro de lo que veo. O sea, dos bandos peleándose como brutos, millones de personas todos los días, los 365 días al año. Que la verdad lo que opino de esos millones de un lado y del otro es que son muy pobres mentalmente.
Hay que ser muy pobre mentalmente para levantarte todas las mañanas a pelearte y insultar a gente por escrito a través de las redes sociales. O sea, te puede gustar la política, pero de ahí hacer eso con sinceridad yo lo veo como pobres mentales. Lo reconozco, lo digo así de claro. Entonces es el uso que se hace de las cosas, es lo de siempre. Pues está genial tener una escopeta en casa si llegan 5 a matarme. Y está fatal si la escopeta la saco por la puerta de la casa y lo que hago es que yo mato por placer a la gente. O sea, es el uso que le demos a las cosas. Yo, Karena, quería hablar. Respecto a lo que dice Esteban, es muy cierto. Ya todas las cosas que tenemos y la forma en la que vivíamos va a cambiar. Es tan básico como nuestro trabajo. Esteban y yo, que hacemos un programa de televisión y que debemos ir para poder que el programa salga al aire, también nos ha cambiado la dinámica, porque aunque vamos una vez al mes a grabar, de todas maneras estamos, o por lo menos yo estoy en mi casa prácticamente todos los días con mis herramientas de trabajo. Esto es otra dinámica también, porque las empresas van a empezar a modificar también esas necesidades que tienen sus empleados. Entonces, ya las empresas no te van a generar tu computador ni tu internet, porque tienes tus herramientas en casa y vas a usar eso para trabajar en casa. Y es una dinámica que no solo cambia los aspectos de la vida emocional, sino también de la economía y de la vida social de las personas. Es una dinámica bastante diferente con la que vamos a tener que aprender a vivir. Pero fíjate, yo no sé si es que ya, como soy el más mayor de todos con diferencia, esto de tener 50 años, creo que te cambia el cerebro o no sé qué sucede. Fijaros que yo este año, por ejemplo, en los últimos meses intenté una iniciativa de dar charlas digitales. Y di una charla sobre el COVID. Bueno, fue un fracaso total. Miles de personas entraron a ver los enlaces, un desastre. Y en cambio, el último jueves de cada mes doy una charla presencial junto a Alejandro Bernal en la Candelaria, la hacemos en un sitio que se llama Casa Magola. Oye, y todos los meses cartel de no podemos vender más tiquetes por la bioseguridad. Entran hasta 70 personas, llegamos a 70 y ahí lo dejamos. O sea que la gente también tiene ganas de salir y de vivir. Esta virtualidad no puede acabar con, pues en este caso las charlas que hacemos nosotros, la entrada son 20.000 pesos con cerveza artesanal incluida de regalo, o sea, más barato ya imposible. Y tomarte tu cerveza y charlar como antiguamente hemos hecho toda la vida. Como siempre que doy la charla digo lo mismo. Señores, el parlamento más antiguo del mundo, no les engañen, es el islandés, que es del siglo X después de Cristo, y se inventó así, con una cerveza, a charlar todos, a ver qué hacíamos con el mundo. Y es lo que he intentado yo en estas charlas, que mira, van tan bien, y en cambio en lo virtual me va fatal. A mí me extraña, porque con lo feo que soy, yo creo que en virtual sería menos dura la experiencia, pero en cambio no, pagan presencial y van a verlo presencial y la gente se divierte. ¿Queréis comentar algo? Ana está comiendo. Dime. Que es la necesidad de salir, de volver a estar en la exacto, de volver a estar en la normalidad. Es que ayer escuchaba un especial que hicieron en un noticiero precisamente de el encierro y de todo lo que ha generado el COVID-19, y era también limitar las libertades de la gente. Entonces ya te dicen qué día puedes salir a comprar cosas, cómo tienes que salir, entonces debes ponerte tu mascarilla, no sé qué, y eso de alguna manera limita todo lo que uno hace. Ya no puedes estar en un restaurante que tenga tantas personas, todo tiene que tener un aforo. Entonces la gente, después de más de 8 meses encerrada todo el tiempo en su casa y con ciertas restricciones, cuando le dicen, bueno, está bien, ya pueden salir, cuídense, pero salgan, pues todo el mundo quiere salir como loco. Y por eso vemos tanta gente enrumbándose, y por eso vemos gente en medio de las multitudes, haciendo compras navideñas. Es una locura, pero es también esa necesidad de volver a la cotidianidad.
No, y ciertas cosas, por ejemplo, y lo lamento por toda la gente que vive en un apartamento interior o que tienen apartamentos interiores para vender, pero después de 8 meses encerrado, o sea, porque tú antes te levantabas por la mañana, salías de casa, llegabas, cenabas, estabas todo el día afuera trabajando, viendo gente, reuniones, tal, pero ahora que nos ha tocado todo el día en casa, de repente, claro, a mí me meten en un apartamento interior antes ya, y no soy capaz de vivir. O sea, lo reconozco, aunque hay gente que lo lleva genial y me parece fabuloso y maravilloso. Pero yo creo que, por ejemplo, van a perder valor, ese tipo de viviendas van a perder valor, porque la gente va a pensar, ¿y si vuelve a pasar esto dentro de 10 años, qué? No veo ni la luz del sol en 3 meses. Dios santo. Pues va a ser complicado, y por eso se está hablando de una reestructuración de la idea que tenemos de ciudad futura, donde la gente vea la luz, donde la gente vea el verde, donde tengamos parques cerca, donde recobremos lo que realmente somos. O sea, somos animales y nuestros antepasados vivieron en medio de la naturaleza. Entonces, todo esto es muy importante. Yo, por ejemplo, fíjate, en España, el tema de los apartamentos interiores es mucho más terrible que aquí. Allí los interiores son una cosa dura en el sentido de que los edificios se estructuran en torno a patios, no es como acá, que son como cuadriculados. Entonces los apartamentos interiores son bastante duros, salvo en la antigua vida, que te levantabas a las 7 de la mañana, te ibas, llegabas a las 8 de la noche, y entonces te daba igual. Pero si no, va a ser, pero que mucho más complejo. ¿Algún comentario por parte de vosotros? Los vuestros a través del numeral Misterio Caracol. A ver, Ana, que se ha acabado la empanada, por favor, cuéntanos algo. No es una empanada, era granadilla. Pues era una granadilla. Como dice un amigo mío, es que ahora cuando uno trata de reunirse con alguien, pareciera que estuviera organizando un asalto. Y es que ahora cualquier cosa cotidiana, como es verse, por ejemplo, Juan y yo, como dijo, fuimos a Palo Quemado pues después del confinamiento, y realmente fue como si estuviéramos organizando un atraco y cómo vamos a ir y bla. Y fuimos a un sitio que no vamos a decir cuál, en el que era prohibido vender cerveza, pero como que teníamos tantas ganas y estábamos como hablando con los dueños del sitio, que nos dijeron, no, pues lo que podemos hacer es servirla en una taza. Una taza de café o de té, una taza de té. Entonces estábamos tomando cerveza michelada en una taza de café, y era como si estuviéramos pues rompiendo toda la ley del mundo, y era algo pues muy tonto, pero pues nos hizo algo tan pequeño y tan tonto nos hizo muy felices un día. Pero fíjate, más que pequeño y tonto y habernos sentido transgresores por tomar cerveza en una taza de café, la historia es que dices, bueno, he estado confinado X meses, salgo un primer día a ver un mercado Palo Quemado, que yo he estado varias veces pero no conocía tampoco muy bien, Ana lo conoce genial, y entonces no, es que hay ley seca y no se puede tomar nada y tal. Y le pones al mesero una cara como, bueno, ahí ley seca o yo qué sé, pero una cervecita, si dijera que estoy pidiendo una botella de whisky, y entonces allá escondidas te ponen la cerveza, y es las cosas que me encantan de Colombia, con perdón, porque eso en Europa es impensable. Bueno, en Europa nunca hay ley seca, ¿no? Pero si la ley prohíbe algo, nadie es capaz de pasarse esa ley, y en cambio aquí sí hay como una especie de sensatez, como en sentido de decir, vamos a ver, pues la ley es que hay ley seca, pero hombre, estáis comiendo y una cervecita, pues tampoco es para tanto, ¿sabes? Te la ponen por lo bajo, y esas son las cosas que hacen que ame este país. Vuestros comentarios a través del numeral Misterio Caracol, los que queráis demandarme por aquella cerveza también lo podéis hacer, pero bueno, no sé. Sí, tampoco. Eso no está bien. No te digo, Alejandro, repite y ponte el teléfono cerca de la boca porque te lo estás tapando. Ok, no, decía Juanje que ni las cervezas de esa manera, ni las fiestas clandestinas, no hagan eso, guarden la distancia, por favor. No, hombre, fiestas clandestinas y todo eso sí me pareció horrible, y la gente que en una falta de respeto social tremendo hizo ese tipo de cosas, sí, pero tomarme una cerveza, bueno, pues tampoco lo veo como algo criminal, ni muchísimo menos, la verdad. O sea, yo creo que bueno, que este año cada uno ha sobrevivido como ha podido, y con un tema económico además muy duro.
Yo, por ejemplo, el otro día estuve caminando por el Virrey y jamás, en los años que he vivido en esa zona, he visto tal cantidad de carteles de se arrienda. Me quedé en shock, O sea, me quedé en shock la cantidad absurda de carteles de se arrienda, en el sentido de, bueno, pues yo creo que por ejemplo, pues en ese mercado también va a haber una reestructuración y muchos apartamentos van a bajar de precio, sí o sí. Como anécdota, por ejemplo, este año puedo contar que yo, que me cambié de apartamento este año, hace ya 6 meses justo, los 2 apartamentos que les dije que no, uno fue por 150.000 pesos y el otro por 100.000, paso al lado y sigue el cartel de se arrienda 6 meses después, por no bajarme 100.000 o 150.000 pesos, que fue el caso. Entonces, claro, la ley de la oferta y la demanda es una cosa tremendamente cruel y que va a hacer que muchos propietarios, bueno, pues tengan que, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, no soy economista, pero yo creo que van a tener que hacer una revisión de los precios, en el sentido de, si hay mucha oferta y poca demanda, pues desde mi punto de vista está clarísimo. Bueno, vuestras opiniones de todo esto a través del numeral Misterio Caracol. Ya sí, la siguiente hora os prometo que vamos a hablar de noticias de misterio, ¿vale? Ya nos ponemos serios, pero hoy estábamos en familia, teníamos que contar un poco qué nos ha sucedido este extrañísimo e insólito 2020. Bueno, pues no os vayáis todavía, vuestros comentarios a través del numeral Misterio Caracol, y no os vayáis de ahí, que ya mismo siguen los especiales de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio. Noche de Misterio, Caracol Radio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio, haciendo un pequeño repaso aquí entre amigos, entre la familia del misterio, de lo que ha sido este año 2020. Pero para que el repaso sea completo, nos falta un audio que voy a poner ahora mismo de otro miembro de esta familia del misterio, que no es ni más ni menos que don Roberto Tobar Gaitán, que nos cuenta así, de esta manera, su peculiar visión de cómo fue el año 2020. Saludos, Juan Jesús Vallejo, muy amable por su invitación y un placer estarlos acompañando. Me preguntas que qué me ha admirado de este año 2020. Un año que pasará a la historia y será recordado durante siglos, digo yo. Le llamarán en el futuro el año del silencio. La pandemia llegó y no es de admirar, porque era algo que ya estaba cantado, como se dice, algo que ya estaba anunciado desde los años 80. Muchos científicos venían diciendo que con el incremento de la población se estaba incentivando algo así como un caldo de cultivo para muchos virus, para muchos elementos, muchos patógenos que podrían afectar gravemente a la humanidad. Sin embargo, pues llegó el día, esto ocurrió, y vinieron las consecuencias de la pandemia. Una pandemia que vino con un aliado terrible, un cómplice que muy pocos esperaban, el aislamiento. Me ha maravillado de este año de tragedia para muchas personas, de este año de dolor y sufrimiento para muchas personas, es la capacidad de adaptación de la sociedad, de muchos miembros de la sociedad, negocios que han salido a flote sin que nadie lo esperaba. Conozco algunos casos y dejaron sus propios restaurantes y como emprendedores salieron a vender lo que hacían, su negocio de comida. Otros inventaron algunas cosas relacionadas con artículos del hogar, otros inventaron tejidos, otros pusieron a funcionar la máquina de coser, otros inventaron negocios sin necesidad de estar presentes, de ir de un lado a otro. Las empresas aprendieron a manejar algo que no querían manejar y lo detestaban, que se llama teletrabajo, y se adaptaron muy bien. Este año me maravilla es por la capacidad de adaptación. Hay cosas que
indudablemente sufrieron y con el tiempo pues no volverán a hacer lo mismo. Los medios de comunicación, por ejemplo, no volverán a hacer lo mismo. Internet cogió muchos de los medios tradicionales de comunicación, prensa escrita, radio y demás, televisión, y les cambió el rumbo. No tuvieron capacidad de adaptaciones, pero dentro de esos medios de comunicación surgieron algunas voces que estaban escondidas, algunas temáticas que interesaban a la gente, y ese cambio se dio. Pero en general todos los medios de comunicación, especialmente los televisivos y escritos, sufrieron cambios de los que no se van a recuperar. Así que 2020 es un año para recordar, un año donde muchas personas lograron salir adelante con sus propios recursos, con su propia iniciativa, y eso marca un hito para las siguientes décadas. Habrá cambios indudables en esta sociedad. Mucha gente va a quedar acostumbrada al aislamiento. Se van a extremar las medidas higiénicas en el futuro. Mucha gente va a salirse de las ciudades, como ya está ocurriendo. Están abandonando las ciudades, los grandes centros urbanos, los grandes caldos de cultivo, y están marchando hacia áreas menos peligrosas o áreas rurales, donde pueden tener una vida con, no solo puede que no con tanta comodidad, pero sí una vida un poco más sana. Y esos cambios también afectarán a las sociedades grandes. Las ciudades están destinadas a cambiar muchísimo. Es el caso de Bogotá, donde mucha gente que paga impuestos, que mantiene la ciudad, se está saliendo de una manera arrolladora, está buscando en pueblos, lugares vecinos, y al hacerlo, al salirse, dejan de mantener el estatus económico de las grandes ciudades como Bogotá, y al final eso afectará a una gran parte de la población que vive en esas ciudades y que depende de ingresos. Las empresas aprendieron que no necesitan esos espacios tan grandes de oficinas, sino pequeños módulos donde sus empleados vayan, estén 1 o 2 días o unas horas y luego regresen al teletrabajo. Prácticamente Internet transformó todo. Otra cosa que también trae este 2020, desgraciado, terrible, pero al mismo tiempo maravilloso, es que de una u otra manera la naturaleza como que salía a mirar qué pasaba. En muchas ciudades, incluso en los campos, se observaron animales silvestres que nunca se habían visto, saliendo a los pueblos, saliendo a las calles, a mirar como a observar a los humanos encerrados. Hubo lugares que verdaderamente reverdecieron porque no había afluencia humana. Y eso es lo que me maravilló de este año 2020. Un año para recordar, un año para reflexionar, un año que será llamado en la historia, en los próximos años y siglos tal vez, como el año del silencio. Muy gentiles, muy amables. Bueno, pues muchísimas gracias a don Roberto Tobar Gaitán por esta reflexión que él nos ha hecho del año. Don Roberto Tobar Gaitán, que lo podéis seguir en su canal de YouTube, donde cuenta unas historias maravillosas de misterio aquí en Colombia, y el papa del periodismo de misterio en este país. Así que, ¿qué os pareció la reflexión de don Roberto, chicos? A ver, Esteban, Johanna. Sí. Es que yo creo que don Roberto dice lo que mucha gente piensa. Hay cosas que se van a quedar. Fue como una aceleración del cambio. Ya estábamos en ese cambio social, de la digitalización, digamos, de la sociedad. Creo que no toda la sociedad nunca va a poder digitalizarse. Nunca se va a poder digitalizar un bar, en una fiesta en un pueblo, aquí en Colombia, en África, en Holanda. Pero sí creo que muchas de las cosas que decía don Roberto tiene razón, el año del silencio, y es que entre más estamos cerca a ese mundo digital que siempre se soñó en las películas de ciencia ficción, más estamos lejos unos de otros.
ya no se ve la televisión. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve una plataforma y ve así los nombres, Netflix, Amazon, cualquiera, Hulu, Disney, uno siente frío, no es algo cálido. Puedes ver lo que quieras, pero pasas a la televisión convencional y ves un noticiero, un magazine, te sientes como más conectado, digamos, como es todavía más amable. Y yo creo que vamos hacia ese mundo del silencio, más que se va a quedar, va a haber cambios, y también lo de las grandes ciudades, ya pasó en Estados Unidos, en otros países, en Canadá, en que las clases medias salieron a los suburbios y las ciudades se degradaron. Podría pasar y vamos a ver si sucede, pero es algo que me impacta también. Sí, va a ser muy complejo. El tema de que la gente salga de las ciudades va a ser tremendamente complejo, porque en las ciudades está el trabajo y está absolutamente todo. Entonces puede haber una pequeña euforia ahora de vámonos, pero cuando los atascos te manden 2 horas para entrar a Bogotá y 2 horas para salir de Bogotá, eso yo creo que va a ser muy difícil, en mi opinión, ¿no? Igual que la vuelta al campo. Fijaros en Europa, donde se habla ya de esa Europa vacía y los pueblos compras casas por $1. O sea, y es un proceso que yo creo que va a ser mundial. El problema es en estas megaciudades cómo podemos vivir con dignidad. Y eso sí va a ser complejo. Pero bueno, aquí cada uno su opinión, porque ninguno somos dioses. Y ahora sí, ya vamos a meternos en las noticias del misterio, después de habernos contado cómo ha sido este año y vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Bueno, a ver, ¿por quién empezamos? ¿Quién quiere contar lo que fue su noticia del año? O si queréis empiezo yo. ¿Cómo lo veis? Pues como ninguno habla, voy a arrancar yo. Bueno, básicamente, para mí la noticia del año, que han sido todo un cúmulo de noticias, es todos los comentarios y noticias que ha habido en torno a los ovnis y las filtraciones del Pentágono. Es una cosa que no para de haber noticias a este respecto, desde que en diciembre del año 2017 empiezan a filtrarse vídeos en un total de 3, y ahora a mediados de este año el Pentágono reconoció que retoma la investigación del fenómeno OVNI, lo dijo así público y sin problema, y luego hace muy pocas semanas, igual, se habló de la filtración de 2 expedientes por parte del Pentágono, no de los expedientes en sí, pero sino el contenido, 2 hechos. De uno de los 2 expedientes hay una foto en la que se ve un objeto fotografiado por un piloto dentro de un caza de combate, y el otro expediente nos habla de un ovni triangular que sale de debajo del mar y es fotografiado también por un piloto. Ojo con todo esto, porque hay una parte que me parece maravillosa, y es que nos digan continuamente que va a haber filtraciones, que van a dar más información, que van a dar más vídeos, que nos van a contar más cosas, pero no cuentan nada, ¿eh? No cuentan nada. Esto es lo que me pasa a mí con mi vecina, que todos los días me dice que a ver cómo tomamos café, pero nunca concreto. Entonces, a mí esto ya empieza a olerme feo. Yo lo de la vecina lo tengo claro, que yo no le gusto, entonces no le voy a decir más de tomar café, pero esto del Pentágono, pues a mí empieza a olerme feo. Empieza a olerme feo porque sí, os voy a decir, sí, os voy a contar, sí, se acabó la cortina del silencio, ya vamos a ser transparentes, y luego nada. Pasan los meses, pasan las semanas, pasan los años y nada. Cuando sabemos que ni siquiera los 3 vídeos que hay están a la calidad a la que estaban y tienen la duración que tenían. Ni eso. O sea, no nos han contado ni eso. Nada. Y entonces están con que buenos somos los del Pentágono, pero nada. ¿Qué opináis de esto aquí el resto de gente? Esteban. Juan, yo quiero opinar sobre esto. Esto de los videos del Pentágono ya lo sabíamos tú y yo y el mundo cuando se filtraron por primera vez hace ya varios años. Y es que justamente lo que salió cuando Donald Trump estaba en un bajón durísimo porque se estaba enfrentando al coronavirus, y aparte de eso se estaban subiendo más de lo que él había dicho los muertos. Se había dicho, vamos a llegar a 60, 70 mil, y ya no llegó, ya sigue creciendo. Entonces yo creo que fue en parte algo muy de también lancemos estos videos otra vez para desviar la atención del público. De la opinión pública, sí.
para mí fue eso, y porque un presidente lo hace. Si no hubiera habido este coronavirus, no lo hubiera hecho. Y cuando sale Trump hablando, sale y dice, son ciertos, están ahí, pero no sé qué son. Y ya, chao. Y se fue. O sea, es algo que sí es muy impactante para nosotros que un presidente de Estados Unidos diga, existen los ovnis, tenemos videos, pero se quedó ahí en la noticia. Para mí fue una manipulación mediática. Para mí fue algo así. No solo eso, sino que cuando la guerra comercial con China se pone dura, ya los ovnis eran drones chinos. Claro, ¿sí? Luego dijo, no, estos son drones chinos. Hay que seguir investigando, pero porque son drones chinos y los chinos están controlando el mundo. Que un dron chino baja de 30.000 pies a nivel del mar en un segundo. Un dron chino sale desde debajo del agua, juega con un F-18. No, hombre, es la cosa más absurda del mundo, Joja. Además, hay que recordar que este año estuvo toda la polémica y el corre-corre en Estados Unidos por las elecciones. Y Trump en junio sale y dice, oiga, sí les voy a mostrar los archivos. Eso claramente, estoy completamente de acuerdo con Esteban, es pura manipulación, no solo por el tema de la pandemia, sino también por el tema de las elecciones en Estados Unidos. A muchísima gente en Estados Unidos le interesa este tema, y desenfocar o más bien ponerle atención a otra cosa en vez de las bajadas que tuvo Donald Trump, no solamente con todo el tema de la salud sanitaria en su país, sino también con el tema de las elecciones que finalmente pues las pierde. Pues eso él quería también como llamar o centrar la atención en otra cosa, de manera que la gente pudiera estar pendiente de un tema tan interesante como es el fenómeno OVNI y del que todos queremos saber. Efectivamente, que es un tema que ya intentó también utilizar en campaña electoral Hillary Clinton, pero bueno, que tenemos un caso como el de Richard Nixon que dijo, voy a desclasificar todo lo que hay de ovnis, y luego donde dijo Diego, nunca lo hizo. O sea, que esto lo hemos visto en la historia un montón de veces, y aquí los ovnis eran una maravilla y el Pentágono, luego pasaron a ser drones chinos cuando les interesa. No, todo muy loco, o sea... Y no es nada nuevo, nuevo como dice Esteban, o sea, eran videos que ya conocíamos, o sea, no tenían pues tampoco el espectáculo, simplemente que lo reconocieron y punto. Sí, o sea, es como si, no sé... yo veo el coche de mi vecino y digo, he visto un coche extraño, y luego digo que es de mi vecino. O sea, todo el mundo sabía que los vídeos eran del Pentágono, y muchos militares lo habían reconocido y lo habían dicho y habían hablado. O sea, es como muy absurdo, ¿sabes? Fue todo muy absurdo. Juanse, ahí en eso sí hay un problema, porque no siguen dando las mismas partes, siguen hablando las mismas personas. Pero, por ejemplo, Luis Elizondo, que tuvimos la posibilidad de estar juntos, tú y yo, y también Joana en un programa, que fue, para los que no saben, Luis Elizondo era el contratista del Pentágono, uno de los contratistas que analizaron y vieron este material. Él nos dijo efectivamente en algún momento, hay mucho más. Lo que yo conozco es muchísimo más de esto, pero ¿por qué no sacan lo otro? ¿Por qué siempre sacan lo mismo? Y una duda que se tiene todo el tiempo en internet y que se le ha preguntado a mucha gente es las voces de los pilotos que acompañan esos incidentes. Muchos han analizado y parecen ser los mismos en dos fechas distintas, como fueran tan estúpidos de hacer un montaje, pero es muy loco. O sea, es como si estuviera preparado estos videos también para sacarlos al público, ¿no? No sé si hubieran filtrado. Sí, es una cosa muy loca. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Sí, Juan, que al igual como comentaba Esteban, una manera de distraer el real impacto del coronavirus en Estados Unidos, y como dijo Joana, también una maniobra electoral. Hay que tener en cuenta que sobre exactamente esas investigaciones, Juan, que nosotros hicimos un programa aquí en Caracol y hacíamos la aclaración que en realidad estas investigaciones salieron al público en diciembre del año 2017, que no tenían nada de nuevo, que salieron de un artículo de New York Times en aquel entonces, y que lamentablemente, como la gente quizás en ese momento pues quizás no le dio tanta relevancia, pero en esta época preciso, 2020, pandemia, ahora el Pentágono dice que están investigando ovnis, como que fue una bola de nieve en ese momento, pero sí, o sea, no tiene nada de nuevo.
Particularmente me parece que son videos muy interesantes, pero también he visto que a lo largo de los meses han intentado desvirtuarlos. Hace poco lo que leí en un artículo de una revista que investiga este tipo de temas en su país natal, Juanje, comentaban que quizás podría deberse a una patente de drones chinos que ha sido desarrollada supuestamente para distraer los misiles de portaaviones norteamericanos. O sea que realmente el misterio sigue ahí puesto sobre la mesa. No, el tema de los drones chinos todavía no ha acabado. Con eso van a seguir, obvio, porque eso justifica el que siga la tensión económica entre ambos países, y eso acusar a China de espionaje. Yo no me creo que los chinos se pongan a probar drones a 160 kilómetros de la costa de California encima de un portaaviones nuclear. No, porque eso puede provocar una guerra nuclear, no cualquier cosa. Yoja. Juanje, no sé si ustedes comentaron también en algún momento que en enero, finalizando enero, cuando ya se hablaba, digamos, de la pandemia en todo el mundo, también Reino Unido salió diciendo que ya puso todos los expedientes de fenómeno OVNI en una página y pusieron la página. Pues nosotros en el programa Más Allá hicimos la tarea y nos pusimos a buscar en la página y la verdad no hay ninguna información. Existe la página, pero no hay ningún archivo. O sea, es simplemente para mover ahí no sé, para que la gente opine y ahí se queda el asunto. A mí esto me parece muy chistoso, ¿no? Por parte de los gobiernos más importantes del mundo. El de los Estados Unidos hace décadas que dijo que no investigaba el fenómeno OVNI después de que el proyecto Libro Azul, que no le salió bien porque Allen Hynek sí creía en los ovnis, aunque era escéptico, acabó creyendo en el fenómeno ovni, y luego sacan la famosa comisión Condon, que dijo todo esto es mentira, menos un caso que se le saltó, todo esto es mentira, entonces no investigaban el fenómeno ovni, y no para de haber archivos de fenómeno ovni durante todos los años que tú revises en la historia del Pentágono. Luego, no lo hacemos público porque esto no merece la pena, porque claro, si esto es una tontería, pero no lo hacen público. Yo creo que hasta para mentir tendrían que tener un poco más de estilo, ¿no? O sea, un poco más de, no sé, de criterio. Ana Mancera. Pues que a mí me parece que esta noticia, y pues según el análisis que ustedes le están dando, es como, por eso, yo siempre digo que por eso es tan importante la historia, porque esto es el reflejo de una guerra fría que cultural y socialmente no se ha acabado, y es que justo cuando empiezan a pasar un montón de cosas, está lo del COVID, además hacía unos meses fue esta como amenaza de guerra de misiles entre China y Estados Unidos, que eso fue a principio de año, y surge el tema de elegir lo de la tecnología 5G, o sea, mientras hay coronavirus también hay avances tecnológicos a pasos agigantados, y surgen este tipo de temas, y son los mismos temas que se han hablado ya desde la Guerra Fría. O sea, de nuevo, como decía Joana, este tema no es nuevo, estas campañas publicitarias no son nuevas, y es como para distraer la atención de verdad de unas tensiones muy importantes que no se han solucionado y que en algún momento tienen que explotar, porque pues eso tiene que tener un final eventualmente. Pero fíjate lo que te digo, para mí no son tensiones, para mí es toda una estrategia, y te voy a decir por qué. China no para de ganarle terreno a los Estados Unidos en lo tecnológico, no solo en 5G, en computación cuántica, en inteligencia artificial, que es donde vienen los campos de avance de la tecnología en los próximos años. Bueno, hay una noticia de hace pocos días, a ver si alguno lo ha escuchado. Los chinos acaban de encender el prototipo del primer reactor de fusión nuclear de la historia. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿A que no? No. Eso es para que fuera portada en todos los periódicos, porque la energía de fusión haría que tuviéramos energía ilimitada y sin contaminación alguna. Y no apareció en ningún lado. Muy fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte. Yo lo analizo y es que no me lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué no sale en ningún medio? ¿Por qué está todo callado?
muy sencillo, porque otra vez pone a los chinos como los número 1 de la tecnología mundial y no le interesa a los Estados Unidos, ya está. Yo lo veo así. Que yo soy de los que opina, oye, que gane el mejor, porque en el fondo los que salimos ganando somos los consumidores, en los celulares y en todo. Por mí, que sigan ahí en esa guerra comercial que tendría que ser. El problema es que por primera vez en la historia una guerra comercial se está convirtiendo en una especie de guerra fría super mega loca. Alejandro Bernal. Pues Juanje, precisamente lo que usted estaba comentando, esa supremacía tecnológica de China tiene que ver con mi noticia. No sé si quiere que la comente de una vez. Pero tienes un minuto 30 porque se acaba el bloque. Entonces, como tú quieras, ¿la comentas ahora o cuando regresemos? No, cuando regresemos, porque para darle el contexto necesario, Juan. Listo, pero es una cosa de la que, fíjate, que comentábamos al principio del programa. Y esto va a ser noticia, no los próximos años, las próximas décadas. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque detrás de esa guerra comercial está a disputarse ser la primera potencia mundial. Y cuando uno es la primera potencia mundial, pues tiene muchas facilidades para hacer otras muchas cosas. Entonces, esto es algo que no va a parar. O sea, es una guerra comercial que no va a parar, y en un mundo tan tremendamente interconectado que tenemos, pues no es positivo. No es para nada positivo. El otro día, hace unas semanas, haciendo aquí un programa sobre esta nueva Guerra Fría, pues hablando con un economista de reconocido prestigio a nivel mundial, Pedro Carmona, de la Universidad de Sergio Arboleda, nos comentaba que, claro, es que a día de hoy, para hacer, por ejemplo, un avión, un Boeing, hacen falta componentes de más de 60 países. ¿Quién se pone en contra de la globalización? Es muy complicado. No podríamos fabricar nada más que... Tendríamos que vivir a base de pan y chuletones y no tener tecnología ni tener absolutamente nada más. Y eso es muy complicado. Bueno, señores, vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que ya mismo seguimos aquí en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí continuamos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Y como el programa, el guión ha sido un desastre por mi culpa, que soy el director y el que hace el guión, y no hemos hablado de todas las noticias, ni mucho menos, oye chicos, ¿qué os parece si para el sábado, día 2 de enero, hacemos otro programa, me contáis las noticias, que yo sé que Joja, Esteban, todos tenéis noticias y no sé si hoy va a dar tiempo. Hacemos otro pequeño repaso de las noticias más interesantes de este año, que yo creo que va a ser un programa divertido, y entonces prometo respetar el guión ya, lo prometo por lo que sea. Para que no haya lío. Bueno, a Alejandro Bernal quería comentar él una noticia que le ha impactado. Pues Juan Jesús, precisamente de lo que usted hablaba antes de entrar en la pausa, y es algo que fue publicado en el 3 de diciembre del año pasado, no, 2020, perdón, yo estoy pensando en 2021, ya quiero que se acabe. Es un artículo de la revista Science que habla de la supremacía tecnológica de los chinos, precisamente, Juan Jesús, por haber construido algo que ellos denominan un auténtico hito en la supremacía cuántica, y es que ellos crearon una computadora 10.000 millones de veces más rápida que la computadora más potente de Google. Según este artículo de Science, que me parece bastante interesante, ellos hicieron una prueba muy particular para determinar esto, Juan Jesús, y fue que ellos hicieron un cálculo de lo que ellos denominan el muestreo de bosones de Gauss. Esto es como un cálculo específico que utilizan para ver qué tan potente son los procesos que puede realizar una supercomputadora. Pues resulta que este prototipo de los chinos, que como tal se llama Jiuzhang, pudo realizar este muestreo 100.000 billones de veces más rápido que la supercomputadora más potente que tiene Google en este momento. Desde luego, uno de los ingenieros a cargo de este proyecto, que es el señor Lu Chaoyang, comentó que en este momento este era un prototipo, pero que ellos iban a estar trabajando para mejorarlo
en los próximos meses y años, y que muy posiblemente la computación cuántica, que sin lugar a dudas va a ser uno de los hitos que va a cambiar la tecnología y nuestras vidas en esta década, está más cerca, al menos a través de la tecnología de los chinos. Sí, hay que decir que básicamente la computación cuántica, a día de hoy nuestras computadoras se basan en unos y ceros, y la computación cuántica 1, 0 y maybe, que es quizás. Entonces la capacidad de analizar información de una computadora cuántica es infinitamente más grande que la que tiene una computadora normal. Y esto va a hacer, además, que la inteligencia artificial se dispare también hasta el infinito. Y ahí le llevan la delantera ahora mismo los chinos al resto de naciones del mundo. Entonces, pues, es que el progreso yo creo que es así, es tan claro como esto. ¿Qué opináis, Yoja, Esteban, Ana, de esta noticia? Todos a la vez no, que os estáis pisando, entonces como que no me hagáis todos de analistas informáticos a la vez, que saturáis el espacio radial. Venga. Juanje, yo lo que pienso es lo siguiente, inevitablemente China ha construido una plataforma en la cual puede acelerar un montón de procesos que en otros países no están, tienen los científicos, tienen la gente, tienen cosas muy complejas que en otros países no está. Es que ellos de alguna manera cogen las patentes. Hace poquito Elon Musk se estaba quejando que le habían robado las patentes la empresa principal de elaboración de automóviles en China eléctricos, y eso mismo pasa con muchas cosas. Ellos copian, hacen toda esta tecnología inversa, se apropian de la tecnología, no dejan que allá, por ejemplo, funcione WhatsApp, que tanto odia Juan Jesús, allá no funciona, hay que usar son las aplicaciones de ellos, pero las aplicaciones de ellos sí funcionan en todo el mundo. Y TikTok, por eso fue todo este lío. TikTok puede estar acá, pero ni siquiera Netflix no ha podido entrar al mercado chino, y China ya va a lanzar su propia plataforma, copiando incluso guiones o emulando guiones de Hollywood. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es una democracia, que es lo que estamos acostumbrados, que mal que bien intervienen, han tenido un montón de procesos tiránicos a veces los Estados Unidos, pero China no es una democracia, y cada vez más su presidente, el de ahora, es menos un secretario, un presidente, porque eliminó un montón de normas que había para que se cambiaran la cabeza del ejecutivo chino. Ya no, este tipo es casi eterno. Entonces ahí uno sí tiene un poco de miedo a si esto se vuelve una gran potencia mundial, ¿cómo va a ser, no? Porque ellos tienen un montón de problemas, el que se queja va para la cárcel, si es de una religión que no les conviene, los desaparecen, como ha pasado con algunos, entonces no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa, y este debate me parece interesantísimo. Bueno, ya hay una cosa que ha dicho Esteban Cruz, que yo creo que desde mi punto de vista no tiene discusión alguna o diálogo alguno sobre esto, y es que China no es una democracia, efectivamente. China es un régimen comunista con una serie de leyes autoritarias, y por ejemplo la etnia a la que tú hablabas es la etnia uigur, que son musulmanes, y se calcula que a día de hoy hay en campos de reeducación, por no llamarlos campos de concentración, algo más de 1 millón de personas. Eso es una verdad incuestionable que no se puede decir. Ahora, de ahí a decir que la tecnología china es satánica porque resulta que el tipo que la ha hecho es comunista, en esa parte del discurso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. En el sentido de que, bueno, pues Estados Unidos es un país maravilloso, con una libertad de prensa única, pero donde los derechos de las minorías se respetan poco o nada, donde hemos visto este año como a un señor por ser de color le ponen la pierna encima 8 minutos hasta que se lo cargan. O sea, que bueno, pues en todos lados hay problemas con ciertas libertades, y Estados Unidos tiene muchísimos problemas. El gran problema que tiene Estados Unidos, además, es cuando hace de policía del mundo. O sea, cogen a la hija del fundador de Huawei en Canadá y usted resulta que es una señora satánica porque le vendió tecnología a Irán. En cambio yo, Estados Unidos de América, le puedo vender a Arabia Saudita, que es otra dictadura, todo lo que quiera, que no, como es parcero mío, eso no es satánico. Hombre, esto también es difícil de analizar, ¿eh? Cuidadito con esto, ¿eh? Entonces, ¿pero qué opináis? Ana, quiero opinar. Pues yo quisiera decir algo, y es que yo tuve un exnovio que era físico, y él me explicaba que mucha gente se indigna
cuando se hace investigación científica, no sé, cuando intentan investigar si hay vida en otros planetas, qué vestigios hay de este tipo de cosas. Y él me decía algo, pues que a mí me parece como muy sensato, y es que los avances científicos permiten no solo saber ese tipo de cosas que uno cree que no les sirven en la vida, sino que los avances científicos sirven para cosas tan pequeñísimas como para tratar una pandemia como la que estamos viviendo. Y esto a la vez también viene con un montón de consecuencias que pues en este año han sido como bien importantes, y son las especulaciones en la bolsa de Estados Unidos, lo que se pueden disparar las acciones de las empresas de tecnología. Y también pues obviamente todo esto es como un impacto de lo que se habla en el mundo en el campo científico, y más aún con la pandemia, en un momento en el que se generaron un montón de teorías de conspiración sobre las vacunas, sobre un montón de cosas, y pues esto es como un bombardeo de información y parece que fueran datos como muy random, pero la verdad es que estos datos de avances científicos pues le sirven en general a la humanidad para salir del atraso en el que todavía estamos. No, si la ciencia es maravillosa para todos, y nadie discute sobre eso. El tema es que lo que ha hecho Esteban Cruz es poner una cosa sobre la palestra que mucha gente piensa con toda la razón. O sea, el problema que mucha gente le ve a la tecnología china es que China no es un país democrático. Y eso es una verdad como una catedral. Ahora, ¿la tecnología china es satánica por eso? Desde mi punto de vista, no. Bueno, pues mira, hay una cosa muy sencilla. Nosotros llegamos a la Luna por el proyecto Apolo. Bueno, la primera vez que llegamos a la Luna fueron los soviéticos, pero un vuelo tripulado fueron los norteamericanos. Llegamos a la Luna porque los científicos eran nazis. Porque un señor que se llamaba Ernest von Braun diseñó los cohetes Apolo, que es el mismo que diseñó la V1 y la V2, los misiles de los nazis. Entonces, claro, pues la tecnología nazi, pues depende, pues si la utilizas para hacer campos de concentración, pues oye, pues muy mal. Que lo utilizas para un buen fin, que es llegar a la Luna, pues muy bien. Eso es lo que opino yo. A lo mejor soy un poco maquiavélico, no lo sé. Decidme lo que opináis. Ana quería hablar. Sí, y por ejemplo, eso es lo que decía Esteban, y lo que tú acabas de decir va muy de la mano también con cosas como súper locas que pasan en Colombia, en el país de Macondo, y es que cuando médicos cubanos quisieron venir a ayudar a enfrentar la pandemia, la gente se volvió loca porque nos íbamos a volver socialistas todos y que yo no sé qué. O sea, son cosas tan absurdas que suceden precisamente por esta polarización de la política y el derecho que se debe tener como un derecho humano de acceso a la salud y a la tecnología. Sí, pero perdona, saquemos a la política de esto, vayámonos a la ciencia pura y dura. Todos los años, en torno al mes de julio, todos los científicos del mundo se agolpan y dicen qué guay somos, tío, que nos llevamos a la Luna y cómo mola. A que ninguno habla de las 20.000 personas que murieron en el campo de concentración de Mittelberg, mientras von Braun se daba paseos por ahí echándose un cigarrito. A que ninguno lo cuenta. Y esto no estamos hablando de política, estamos hablando de ciencia, ¿eh? Ninguno lo cuenta. Que yo lo conté en el canal de YouTube de Caracol Radio. Oye, pues genial que este señor nos llevase a la Luna, pero parece que un santo no era, ¿eh? Porque además no era cualquier nazi, era miembro de las SS, de la Guardia Personal de Hitler. Que luego sí, resulta que un colaborador suyo dijo, no, pobrecito, qué pena, porque él no quería, pero era necesario y se hizo de las SS. Yo tampoco me lo creo. Que te pusieran la calavera allí en un traje de Hugo Boss de negro y te hicieran parte de las SS porque sí, no me lo creo. Porque no era necesario. Entonces, claro, es que todo esto es muy complejo. Entonces, las partes oscuras de las cosas que nos rodean, lo que intentamos es tacharlo y ponemos solamente lo positivo, ¿no? Y en muchas cosas creo que habría que poner lo positivo y lo negativo. ¿Qué opináis de esto todos vosotros? A través del numeral Misterio Caracol. ¿Alguno más quiere añadir algo? Yoja, Esteban, Alejandro, nada. Pasamos la polémica, me parece perfecto. Es que quiero conservar el programa muchos años. Joana Arena, ¿qué noticia te tenías preparada para hoy? Juanje, la noticia que les tenía preparada es el famoso chip cerebral de Elon Musk.
es una noticia controversial, porque aunque no es la primera vez que se habla de esto, pues el tipo sí salió como con toda la fanfarria a hacer pues el show y a decir que ya estaba listo su microchip para conectar el cerebro humano a una computadora. El experimento o la presentación mejor la hizo con una cerdita. Ahí demostró cómo le implantaban pues el chip a la cerdita, y según él pues este chip nos va a servir a todos para tratar enfermedades cerebrales, y pues por supuesto va a permitir que haya un control para estas enfermedades. Pero aquí regresamos al tema de hasta dónde están los límites de la ciencia y hasta dónde esos avances que pueden servir para evitar, en este caso, enfermedades, pues pueden también controlarnos, ¿no? En el video que usted me ha enviado, Juan Jesús, porque ustedes ya habían comentado esto en su canal de YouTube, hablaba usted del doctor Delgado, que es un español precisamente que fue el primero en crear este microchip. Hay un video donde se muestra cómo funcionaba, y él experimentó fue en toros, y estaban en la corrida en la plaza de toros, y de repente el toro estaba incontrolable, le ponen el microchip, y simplemente con un control el doctor Delgado puede controlar de alguna manera la agresividad, reduce a cero la agresividad del animal, sí. Exactamente, inmediatamente se espicha el botón, el animal está completamente controlado. Entonces, si esto sucede con los animales, ¿qué esperamos de nosotros? A mí realmente este tipo de noticias, este tipo de información me causan miedo, me causan muchísimo temor. Sí, a mí tampoco me gustan. Yo tengo que decir, por ejemplo, que, bueno, el doctor Delgado inventa ese chip. Hay que ponerlo todo en contexto, porque hace muchas décadas había enfermos psiquiátricos que eran tremendamente agresivos y se inventaron barbaridades como la lobotomía, que era dejar a un señor como un vegetal, y al señor que inventó esto, que era portugués, Egas Moniz, le dieron el premio Nobel de Medicina encima de todo. Y de esa forma se podía eliminar la agresividad en enfermos mentales peligrosos. Pero todo esto, como tú dices, es un arma de doble filo terrible, porque, por ejemplo, ya hay un proyecto del gobierno norteamericano en DARPA, en la agencia que ellos tienen de armas avanzadas, que es conectar el cerebro humano a un computador y que además esté conectado a varios soldados, a un comando de soldados, y claro, ese computador ya, que si yo voy a pegar un tiro para matar a alguien, el computador me dice, oye, ten cuidado, pon la mano 1 milímetro a la derecha, que entonces le pegas y lo matas. A mí todo esto me aterra, una barbaridad. A mí esto me parece que es quitarnos la humanidad y es una barbaridad. Alejandro Bernal. Sí, Juan, que hace unos meses nosotros tratamos exactamente esa noticia de la cual hace eco Joana aquí mismo en el programa, y llegábamos a una conclusión, y es que básicamente hay que analizar las repercusiones éticas que esto tiene. Si el chip se queda en unas aplicaciones de la medicina que nos pueden ayudar a todos a tener una vida mejor, genial, pero si se enfoca en el uso militar, en hacer que nos eliminemos de una manera más eficiente, sí creo que ya plantea realmente una barrera donde hay que revisar cómo se va a emplear esta tecnología. Sí, yo lo que defendía en el canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, que desde mi punto de vista, pues ese tipo de cosas se deberían prohibir, como están prohibidas las armas químicas o bacteriológicas, para uso militar. Esteban Cruz. Yo creo, Juanje, que esto ya lo había anticipado la ciencia ficción en los 60, 70, muchos escritores. Yo creo que uno de los más conocidos es el que hace una serie de novelas que se llama Carbón Activado, y es como esa idea de tener un chip que guarda nuestra memoria, que guarda lo que somos, que guarda todo. Yo creo que esto va a suceder, ya existe la tecnología indudablemente y se disparará más. Estamos no de acuerdo, sino que pensamos que no debería ser así, pero yo creo que es imparable, como es imparable la digitalización. Ya, por ejemplo, en Colombia ya se dice que la cédula, la que usamos, va a desaparecer en pocos años, y ya se habla de una cédula digital, porque ya que necesita uno de cargar una tarjeta, ya está así, pero está como en prueba, o está por ahí, pero cuando ya la tengamos definitiva, pues
¿qué policía va a querer tener un papel si puede tener toda nuestra información mediante mediante un número? Sí, que es lo mismo, él mira el número y lo coloca en su celular. Pues, ¿por qué no decir el número? Inclusive pueden tener más. Obvio, el señor Musk es una persona que para muchos en Hollywood y muchos es una celebridad, para otros es un genio. Eso es de esos estrellas, CEO gringos, pero él también tiene una cosa muy interesante. Él tiene una mente también muy conspirativa, ha dicho cosas muy locas de las pirámides de Egipto, se ha enfrentado con los científicos, diciéndoles que la pandemia sí puede ser una conspiración. O sea, es un tipo muy raro, y es muy raro que después con esta tecnología, quién sabe qué más quiera. Si hoy en día estamos hablando, o alguien nos está escuchando, y el celular está grabándonos, nos están espiando. Si yo digo, esta noche me quiero comer una almojábana, y de pronto echarle esa almojábana a frijoles, a ver cómo sabe. Después miro en Facebook y me muestran un restaurante o una lata de frijoles para que yo compre. ¿Cómo será con un chip? ¿Cómo será con un chip? Con un chip. Y si yo estoy enfermo, que ese chip va a estar dentro de nuestro cuerpo. Si yo tengo un cáncer, o tengo VIH, o tengo coronavirus, ¿se imagina si ya todos tuviéramos chip puesto y dijeran, ¿quién tiene coronavirus? ¿Qué haría el gobierno? ¿Irían todos encerrados y nos pondría un policía en la puerta porque ya saben dónde estamos? Nos va a tocar arrancarnos el chip para poder huir al campo como en 1984, o quitarnos una oreja, como en otras películas y otras series, porque ahí están los chips. No sé qué va a pasar, pero sí van a existir. Y gobiernos autoritarios del mundo fácilmente se lo puede poner a todos los bebés, o se nos puede poner a todos con una norma, una ley, los gobiernos autoritarios. Bueno, pues el tema, por ejemplo, los extranjeros en Colombia ya tenemos visa digital, ya no te dan la visa en papel, ya es una cosita que tienes que llevar en el celular, efectivamente. Quería hablar, creo que levantó la mano Alejandro Bernal y luego Josh Arenas. Juanje, este mismo tema también lo tratamos en nuestro canal de YouTube Oculto Tras la Sombra, y yo le comenté que respecto a esta patente de Elon Musk, él mismo dice que es un chip inhackeable, o sea que nadie lo puede alterar, pero que existe la posibilidad de enviar publicidad directamente al cerebro. Esta es la parte más fuerte de todo eso. Qué horror. Joana Arenas. Respecto a lo que decía Esteban, de que nos van a controlar con información, de que lo que queremos nos aparece en todas nuestras redes sociales, recuerdo que recién inició la pandemia, hicimos un programa en Más Allá sobre todo el tema del coronavirus y cómo sería el futuro después del coronavirus. Y allí hicimos referencia a una entrevista del escritor Yuval Noah, el escritor famoso israelí. Y él precisamente decía eso, que el peligro de lo que se venía después con la posible vacuna o la posible o incluso con los datos que se estaban dando para controlar la enfermedad, era que de alguna manera en un momento nos iban a poner una manilla supuestamente para evitar el contagio con otras personas, pero en esa manilla iba a estar toda nuestra información, absolutamente toda. Podían controlar lo que queríamos, lo que deseábamos, y por supuesto esto está relacionado no solo con el tema económico, sino también con un tema mental y un tema de libertades y de gobiernos autoritarios. Entonces, tampoco es la primera vez, como les digo, que se habla de esto, y son muchas las personas. O sea, este señor es súper importante, es un escritor muy destacado, y también a inicio de la pandemia, como les digo, habló precisamente de ese control que se puede hacer a través de estas herramientas. Sí, que tengamos cuidado, porque con la excusa de la enfermedad lo que van a hacer cada día es más controlarnos más, no sé, y quitarnos algo maravilloso que yo creo que es la libertad. De todas formas, me quedo con esa parte en la que Esteban Cruz ha mezclado las almojábanas con frijoles, que a ver si soy capaz de probarlo este año. ¿Alguno de ustedes ha tomado almojábanas con frijoles? Por favor, a través del numeral Misterio Caracol. Bueno, señores, faltan 2 minutitos para cerrar además, así que muy rápidamente, vuestras redes sociales, y si queréis dar una conclusión de 10 segunditos. Joana Arenas. Mis redes sociales me pueden seguir como @yarenasb, y pues más que conclusión, lo único que quiero desearles es un feliz año, que el próximo año sea muchísimo mejor que este, que fue terrible,
y toda la buena energía, toda la paz y todo el amor para el próximo año. Muchísimas gracias, Joana. Esteban Cruz. Sí, yo soy también como Joana, feliz año, feliz Navidad, pásenla bueno. No se sabe si venga otra pandemia más violenta o todos vivamos en un mundo feliz, y eso es lo que es importante de la vida. La vida, si fuera plana, no tendría emoción. Entonces yo creo que así nos toquen cosas malas, nos seguimos acá y es lo importante. Gracias por escucharme. Tus redes sociales, Esteban. Sí, me pueden seguir como @cruzescribiente. Muy bien. Ana Mancera, a ver si se ha ido la parte satánica del audio. ¿Se puede, Ana? A ver. Sí, dale, mira. Mi novio Satanás se metió a dañar la llamada. No, pues nada, una reflexión súper chiquita y continuando con lo que dijo yo al final. Es que claro, este tipo de pensamientos y este tipo de reconstrucción, y yo pienso que es muy necesario reconstruir y deconstruir el conocimiento que se tiene sobre la ciencia y la aplicación de la ciencia en la vida diaria. Pero a mí también me parece muy peligroso esto, porque también surgen estas teorías conspiranoicas y nadie va a querer vacunarse, pero de nada. Y pues, o sea, la vacunación es necesaria, y yo incluso he conocido gente con doctorado en historia que es súper conspiranoica con el tema de las vacunas, y pues yo tengo una carrera anterior de ciencias de la salud, y a mí eso me parece muy, muy importante tocarlo, porque cada vez, entre más espacio de conspiración haya, menos espacio pues va a haber de ganancia frente a la batalla con las enfermedades. Era eso. Y pues nada, ya faltando nada para que se acabe este año, pues en serio es una invitación a que pensemos que tenemos la muerte más cerca que nada, y ya. Listo, tus redes sociales, súper rápido. Me pueden seguir en Instagram como La Espiritista Victoriana. Muy bien, Alejandro Bernal, pero 30 segundos no, 10. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPress con /S. Chao 2020, no vuelvas nunca más. Muy bien, y nada, solamente decir que cuidado con esto, las teorías conspirativas, hay algunas que son muy locas como lo de las vacunas. Mi último libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, pone las conspiraciones muy encima de la mesa con nombres, fechas, datos y apellidos. No pensemos que las conspiraciones son solo lo que vemos en YouTube, que normalmente es absurdo sobre eso. De todas formas, señores, no hay tiempo de más nada, simplemente deciros que qué alegría que se fue el 2020, y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.